Entonces, abran su documento, la dirigía número 8, y leemos qué nos pide. Nos dice, mencione 3 características del modelo de probabilidad lineal que son consideradas como problemáticas. Esto en el contexto en el cual tenemos una variable y que es limitada. Entonces vamos a poner eso acá. Variables limitadas. Cuando hablamos de variables limitadas, nos referimos específicamente a la variable y. La variable y, hasta ahora hemos asumido que es una variable continua, ¿no? Como la edad, ¿qué más? Educación, peso, talla, ¿no? Esos son, por ejemplo, el peso es una continua, puede tomar cualquier valor, ¿no? 8.5, 9.5, 10, 11, 11.590, no sé. Pero hay ocasiones en que esta variable y va a tener limitaciones. Por ejemplo, cuando son binarias, ¿no? Lo único que pueden tomar son 2 valores, 0 o 1. A veces cuando son categóricas, nosotros podemos asignarle, por ejemplo, valor 1 si la persona no tiene educación, valor 2 si la persona tiene primaria, valor 3 si la persona tiene secundaria completa, valor 4 si la persona tiene educación superior. No, en esos casos el y no puede tomar valor 1.5, ¿no? Ni tampoco puede tomar un valor 6, no existe esa categoría, ¿no? Otra forma de categórica son, por ejemplo, ahí me preguntan, oye, ¿cómo puedo viajar a Cusco? Yo lo digo, puedes viajar en bus, puedes viajar en avión, puedes viajar por carretera manejando, ¿no? Y esas alternativas les pongo también en los números. 1, 2, 3. Otro tipo de variable limitada es, por ejemplo, cuando están en un intervalo. Eso se le llama truncamiento o también censura en algunos casos. No, seguro con lo que avanza en el curso van a ver la diferencia entre truncamiento y censura, pero básicamente el truncamiento es que la variable, por ejemplo, no puede ser menor a un número. Supongamos que a ustedes les piden calcular el precio o estimar el precio de las gaseosas. Las gaseosas no pueden tener precios menores a 0, ¿no? Entonces el precio siempre va a ser mayor a 0. Entonces ahí hay una restricción, ¿no? Está limitada a ese número, no puede ser menor a 0. Entonces, así hay otros tipos de variables limitadas. Hoy día nos vamos a enfocar básicamente en binarias, pero también seguro durante la semana, o seguro llegará mucho profesor tal vez, van a haber categóricas. Lo de truncamiento, censura y otros casos, seguro lo van a ver con más detalle en Geometría 2. Pero acá quiero detenerme un ratito en las categóricas. Si se dan cuenta, he puesto 2 ejemplos. Y esos 2 ejemplos son un poquito distintos. ¿Por qué? Porque en el primero importa el orden y en el segundo no importa el orden. ¿No? En el segundo ejemplo, yo podría cambiar los valores 1, 2, 3, simplemente desordenado. Puedo ponerle acá 1, acá 2 y acá 3, y no hay problema. Pero en el primer ejemplo, si se dan cuenta, para llegar a la categoría 2, tengo que haber pasado por la categoría 1. Para llegar a la categoría 3, tuve que pasar por la 2 y evidentemente por la 1. Para llegar a la 4, tuve que pasar por la 1, 2 y 3, ¿no? Hay como un orden que uno tiene que respetar. Por eso es que son un poquito distintas. En un caso va a ser categóricas ordenadas, y en otro caso simplemente categóricas a secas se le dice. No simplemente eso. Hoy día en la dirigida vamos a ver básicamente binarias, categóricas quizás veamos un ejemplo luego, pero no le vamos a dar mucha importancia. Entonces vayamos con binarias.
con el y, que solamente puede tomar el valor de 0 y 1. Entonces, esa pregunta A está básicamente enfocada a esto. ¿Cuál es el problema de estimar un modelo, digamos, y igual a alfa 0, beta 0? Beta 0 más un montón de x. Puedes poner un montón de x ahí. x1, x2, lo que quieras. Un error. Si yo estimo esto por MCO, que acá le está poniendo el modelo de probabilidad lineal, si esto yo lo estimo con MCO, estamos en un modelo de probabilidad lineal. Probabilidad. Eso trae una serie de problemas y veamos por qué. Voy a graficar acá. Acá tengo mi variable x y acá a mi variable y. Pongamos algún ejemplo. Y sería a ver, una variable que puede ser binaria. Y puede ser tiene hijos o no. Entonces 1 es tiene hijos y 0 no tiene hijos. Y Y sería algo que afecta a tener hijos. La edad, pongamos. Yo le pregunto a una persona, oye, ¿tienes hijos o no tienes hijos? Esa persona me dice, yo tengo, no sé, 20 años y no tengo hijos. Entonces, esa observación está acá, en 0. Y le pregunto a otra persona, oye, ¿tienes hijos o no? Esa persona me dice, sí tengo hijos. Y esa persona tiene, no sé, 21 años. Y así voy recolectando información sobre un montón de personas y las voy colocando acá, según su edad, según si tiene hijos o no tiene hijos. Entonces, cada círculo es una persona. Y lo más probable es que encuentre un montón de gente que tiene edades altas y que tengan hijos, ¿no? Es más probable que siendo mayor tengan hijos. Los que son muy jóvenes seguro no tienen hijos. Entonces, así tengo un montón de observaciones. Y resulta que si yo hago un MCO, mi MCO va a salir así. Mi recta de MCO va a salir así. Sería mi estimación MCO. Y ustedes recuerdan que en MCO lo que buscaba mínimos cuadrados ordinarios es minimizar los errores, ¿no? Entonces veamos los errores que están acá. El error era simplemente la diferencia entre lo que observábamos y lo que estimábamos, ¿no? El Y observado menos el Y estimado. Por ejemplo, para esa persona de 21 años que está acá, nosotros observamos que su valor de Y es 0. Pero según el modelito, esta es la estimación, ¿no? Que seguro que va a salir un 0.10, pongamos. Con 10% de probabilidad, esta persona tiene hijos. Entonces, esta diferencia es el error asociado a esa persona, 1, digamos. Para esta otra persona, ese sería el error, ¿no? Y así para cada persona hay un error asociado. Acá hay otro error. Y así. Entonces, en teoría, este MCO tiene esta sumatoria de los errores de todas las personas, de la persona 1 a la persona N. Entonces, ese es el mínimo error que se puede calcular con, con esa estimación MCO. Pero resulta que ese error va a ser muy grande, lo vamos a ver en un rato. Entonces, dejemos esto acá. Esto sería la sumatoria de errores. Sumatoria de errores. Dejémoslo acá. Yo les digo desde ahora que este error es muy grande, o esta sumatoria es muy grande. Entonces, por el momento, créanme que es muy grande. ¿Okay? Entonces, si es muy grande,
Ustedes recuerdan que eso también se le llama sumatoria de cuadrados de los residuos o de los errores, de los residuos, pongámosle, ¿no? Eso es la sumatoria de cuadrados de los residuos. Nosotros sabemos que el R cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados explicada entre sumatoria de los cuadrados totales, que es lo mismo a 1 menos sumatoria de cuadrados residuales entre sumatoria de cuadrados totales. Si la sumatoria de cuadrados residuales es muy grande, ¿qué pasa con la R cuadrado? Cae, ¿no? Entonces, uno de los problemas con esa forma de estimar variables binarias es que la bondad de ajuste es muy baja. Bondad de ajuste es baja. Dentro de un rato les voy a explicar por qué esa sumatoria de cuadrados residuales es muy grande, pero por el momento créanme. Entonces, la bondad de ajuste es muy baja, el R cuadrado es muy bajo. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que, supongamos, a esta persona de, no sé, 50 años acá arriba, que me dice que tiene hijos, pero el modelo me estima de que tiene una probabilidad de tener hijos de 1.5, creo, muy, muy alto, ¿no? El modelo me dice que yo observo que tiene hijos, es decir, el Y tiene valor 1, pero el modelo MCO me estima que su probabilidad es 1.5, mayor, ¿no? Lo que está pasando es que MCO está estimando valores de Y por encima de la probabilidad, ¿no? Porque no hay probabilidades mayores a 1, ni menores a 1. Igual acá, yo puedo tener un chico de 18 años, me contesta que no tiene hijos, y resulta que el modelo me estima una probabilidad negativa. Entonces me está estimando probabilidades fuera del intervalo 0,1. Y eso también está mal, ¿no? No debería haber valores fuera del 0 y 1. ¿Qué más? A ver. Ya, básicamente los dos, en un ratito les voy a decir otros problemas, pero voy a copiar esto. No, no lo copiamos, simplemente así. Entonces, la alternativa para esto es tener que aplicar un logit o un probit. El logit o el probit lo que hacen es simplemente lo siguiente. En lugar de hacer una estimación por lineal, ya no hacen una estimación lineal, sino utilizan lo siguiente. Una distribución de probabilidad, logit o probit. Los dos son muy parecidos en realidad. Así que vamos a utilizar el logit usualmente. Entonces, si se dan cuenta, esta distribución no se sale del intervalo 0,1. Y si yo agarro los errores van a ser más chiquitos, ¿no? Los errores, en ese caso, por ejemplo, ese error número 4, que era enorme, porque estaba por encima el MCO que la variable observada, con ese logit sería algo así, ¿no? El error sería más chiquito. Y en realidad todos los errores serían más pequeños. Entonces, con logit o con probit, esta sumatoria de cuadrados residuales se vuelve más chiquita. Y por tanto, el R cuadrado es más grande. Entonces, por eso es que les decía que esa sumatoria de cuadrados residuos, cuando hacemos con MCO, es muy grande. Si lo hacemos con logit o probit, se vuelve más chiquita. ¿Qué más? Hay otros problemas con utilizar MCO. Por ejemplo, que la varianza de los errores no es constante. Va a haber heteroscedacidad. Heteroscedacidad. Recuerden que la heteroscedacidad era un problema que nos decía que dependiendo de en qué valor de Y yo estaba, perdón, de qué valor de X yo estaba, la varianza tendía, vamos a verificar esto, 0 y 1. La distribución de varianzas, perdón,
la, la varianza de la distribución tendía a cambiar, ¿no? Lo normal era de que si yo hacía un MCO, vamos a poner este ejemplo. Yo tenía así un montón de observaciones. Entonces, yo me iba acá al MCO. Resulta que acá graficaba la distribución y acá también la graficaba en cualquier punto de X. Resultaba que la dispersión en este punto era igual a la dispersión acá. Es decir, los valores que se alejaban de la media de la recta MCO se alejaban proporcionalmente igual en cualquier punto, ¿no? Eso se le llama errores homoceásticos o no heteroscedastic. Pero resulta que si eso lo hago en mi contexto de variables binarias, acá tendría un grupo de observaciones y hago mi MSO acá. Me sale así. Y resulta que acá voy a tener una dispersión grande, así, y acá voy a tener una dispersión así. Si se dan cuenta, creo que está mal. Acá la cola es larga y acá empieza, y la otra cola es más chiquita. Acá va a suceder de que sí, la cola es larga, se abulta sobre la línea MCO y la otra cola ya no es tan larga. En ese caso, sucede lo contrario. La cola hacia ese lado es pequeña y luego la cola se hace larga. Entonces, si se dan cuenta, la dispersión no es igual. En el primero, la cola es así. En el segundo, la cola es así. Entonces, está diciendo que la dispersión no es igual en ambos casos. Por eso hay errores heteroceásticos. Eso es lo mismo de decir que no hay errores normales, ¿no? Los errores normales, en ese caso en MCO, sería algo así. Simétrico. Y que la mayoría de observaciones se acumulan acá. El 95% de observaciones se acumulan en el medio. En este caso, no. Acá está la mitad, no es simétrico. Entonces hay ese problema de, primero, heteroscedastic y luego que los errores no son normales. Entonces, heteroscedastic y errores no normales. Y nosotros recordamos que en MCO, uno de los supuestos del modelo de probabilidad lineal era de que los errores sean normales y que haya homocedacidad. Si no se cumplían esos supuestos, lamentablemente estábamos en una estimación sesgada, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos con estimar variables limitadas, en este caso binarias, con MCO. Pregunta, chicos, sí. Vayamos a la parte B. La parte B ya me está preguntando otro tema. Me está preguntando sobre evaluación de impacto. En la evaluación de impacto, lo que usualmente queremos observar es el efecto promedio en los tratados. Entonces le pone ATT, Average Treatment, on the Treatment. Average Treatment, on the Treatment. El efecto promedio en los tratados. Y bueno, la teoría nos dice lo siguiente, que este efecto se le llama usualmente tau ATT,
es lo siguiente. Es la diferencia entre el valor promedio, vamos a poner acá, el valor promedio, por eso se le pone esperado, del Y cuando la persona accede al tratamiento, condicionado a que esa persona sí accede al tratamiento. Sé que suena un poco complicado, pero vamos a ponerlo y luego lo explicamos con más cuidado. Menos el efecto del Y cuando la persona no accede al tratamiento, condicionado a la que persona sí accede al tratamiento. Suena un poco complicado, pero vamos a explicarlo. Entonces, esto me dice lo siguiente. D va a ser mi variable binaria 0, 1. 0 es cuando no accede al tratamiento. No accede al tratamiento. Y 1 es cuando accede al tratamiento. Y1 es el valor de la variable Y cuando la persona accede al tratamiento o tiene el tratamiento. Y Y0 es el valor de Y cuando la persona no accede al tratamiento. Nos pongamos un ejemplo. Pongamos que Y es el peso del niño y D es accede o no accede a Caliwarma. Caliwarma es un programa de alimentos escolares donde a ciertos niños se les da un desayuno y en algunos casos un almuerzo en sus centros educativos. Entonces, en este primer componente del tau ATT, me está diciendo, yo tengo un grupo de niños que han accedido a Caliwarma, entonces levanto la información. Acá me dice, ¿no? D igual a 1, es que han accedido a Caliwarma. Han accedido a Caliwarma, entonces yo veo cuál es su peso de estos niños, y acá está. Le saco un promedio a todos los niños, y por eso aparece el esperado adelante. Es el promedio del peso de los niños que accedieron a Caliwarma, ya, eso. No quiero complicarlos más. Es el peso de los niños que accedieron a Caliwarma, en promedio. En esa segunda parte está lo siguiente. Esto está el peso promedio de los niños que accedieron también a Caliwarma, pero en el supuesto que no hubieran accedido a Caliwarma. Interesante, ¿no? Acá en el rojo me está diciendo cuál es el peso de los niños que accedieron a Caliwarma, y en el segundo verde me está diciendo cuál es el peso promedio de los niños que accedieron a Caliwarma, pero en el caso hipotético que no hubieran accedido a Caliwarma. Entonces, el primero que es rojo, yo sí lo puedo observar. Y el segundo es no observable. ¿No? Porque a los niños que accedieron a Caliwarma solamente los puedo pesar en la situación en que accedieron a Caliwarma. No tengo la forma de viajar en el tiempo y no darles Caliwarma y luego pesarlos, ¿no? Entonces, en teoría, este efecto promedio en los tratados es eso, la diferencia entre los pesos de los niños en dos situaciones distintas. Una donde reciben Caliwarma y una donde no reciben Caliwarma. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? No, en un ejemplo así sería, ¿no? Yo tengo a un niño y este niño tiene dos situaciones distintas. Una donde accede a Caliwarma y una donde no accede a Caliwarma. Cuando accede a Caliwarma, resulta que su peso final después de un año son 50 kilogramos. Y si no hubiera accedido a Caliwarma, su peso sería 48 kilogramos. Entonces el efecto de haber recibido Caliwarma es la diferencia, ¿no? La resta, 2 kilogramos. Pero resulta que yo solamente puedo ver en la realidad esto. No puedo ver la alternativa de no haber accedido a Caliwarma.
Entonces, ustedes dirán, ya, entonces, ¿qué hacemos? Y eso es lo que nos preguntan exactamente en la C. O sea, en la C tenemos que ver una forma en la cual tenemos que solucionar ese problema de que la parte verde no se puede observar. Y eso se va a arreglar con un supuesto que vamos a poner. Este supuesto se llama el supuesto de, uh, de yo le digo el supuesto de aleatorización, pero en los libros aparece como el supuesto de, a ver, mientras me acuerdo el nombre, vamos a escribirlo. El supuesto es este. El supuesto es que el valor esperado o el promedio del peso de los niños que accedieron a Caliwarma en el hipotético caso que no accedían a Caliwarma sea igual al peso promedio de los niños que no accedieron a Caliwarma en el caso en el cual no accedieron a Caliwarma. Entonces, de vuelta. Este, ya dijimos hace un rato, es el peso promedio de los niños que accedieron al tratamiento en el caso hipotético, el caso que no accedieran a Caliwarma, al tratamiento, ¿no? Tratamiento. En este caso es el Caliwarma que estamos utilizando. Y este otro lado es el peso promedio de los niños que no accedieron a Caliwarma, por eso es D igual a 0, que no accedieron al tratamiento, en el caso que no acceden a Caliwarma, que no acceden al tratamiento. Entonces, esa parte que está acá es la misma que estaba en el slide anterior y es no observable, ¿no? Pero esa parte que está acá y que es nueva, sí es observable, porque es el peso de los niños que no accedieron a Caliwarma. Entonces, si hacemos este supuesto, que es un supuesto de identificación, yo puedo ir a esta ecuación de acá. Okay. Y reemplazar, ¿no? Acá sería el efecto esta primera parte que era observable, y la segunda parte, que como no era observable, la voy a reemplazar por esto. Y resulta que ahora las dos partes son observables. Esto es observable y eso es observable. Es decir, los puedo medir en la vida real. Entonces, eso me hace fácil que yo pueda hallar este efecto ATT en la vida real. Con los datos lo puedo hallar. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo asegurar, o bueno, cómo se asegura que este supuesto de identificación se cumpla? La intuición detrás de esto, de que se cumple ese supuesto, es que el programa o el tratamiento se asigna aleatoriamente. Si sucede eso, se garantiza ese supuesto de identificación. Es decir, yo he dado el tratamiento aleatoriamente, al azar. No es que yo haya dicho, le voy a dar Caliwarma a los más pobres. No, yo le he dado Caliwarma simplemente al azar. No sé, agarro una muestra de colegios en el Perú y elijo al azar a qué colegios darle Caliwarma y elijo a qué colegios no darle Caliwarma. Y ya está. Quedó aleatorio.
¿no? Y, por ejemplo, esto se cumple un montón en medicina, ¿no? En medicina, cuando hacen los experimentos para tratar, para ver si la vacuna es eficiente, para ver si las pastillas son eficientes, ¿qué hacen? Agarran a un grupo control, lo que les dan un placebo, una vacuna fake, y a otro grupo de tratamiento que les dan la vacuna real, ¿no? Y simplemente lo que hacen es luego sacan el promedio de cuántas veces se contagió un grupo y cuántas veces se contagió el otro grupo, hacen la diferencia, lo restan y ya está. Ese es el efecto de la vacuna. Si esa diferencia sale cero, dicen que la vacuna no tiene eficacia, no es eficiente. Y si sale mayor a cero, o diferente a cero, dicen que si la vacuna sí tiene efectos. Igualito acá, eh, esa es la misma intuición que en la medicina, hacer esa diferencia. Pero en medicina es fácil, ¿no? Porque simplemente agarras a un grupo de personas y a otro grupo de personas no les das la vacuna real. Acá en este ejemplo que pusimos, yo tendría que darle caliwarma a un grupo de niños y no darle caliwarma a otro grupo de niños. Y eso no está bien, ¿no? Porque estoy jugando con las expectativas de los niños. Se ve un poquito feo. Éticamente no es aceptable. Ustedes imaginan ir a un colegio y darle desayunos a la mitad de los niños y no darle desayunos a la otra mitad de los niños. Sería un poco chocante, ¿no? Un poco rudo ir así. Entonces, hacer experimentos en economía es un poquito difícil. Por eso es que en el curso van a ver seguro los tipos de estimaciones de efecto como propensity score matching, control sintético, no sé si lo ven, regresiones discontinuas, que son formas de evaluar el efecto de un programa social, pero eh, como que tratando de que ese supuesto de identificación se cumpla en lo posible, pero en la computadora. Como en la vida real no se puede hacer, porque, como les dije, es moralmente discutible, entonces en computadora trato de modificar la muestra de modo de que este supuesto se cumple. Entonces, este es como que el corazón de la evaluación de impacto. Asegurar de que, al menos en la computadora, eh, la selección de los tratados y los no tratados sea aleatoria. Si no podemos asegurar ese supuesto, no podemos hacer esta diferencia. Y las estimaciones que hagamos van a ser sesgadas, no van a ser correctas. ¿Preguntas, chicos? Bueno, la evaluación de impacto hoy en día es quizás uno de los temas más utilizados. Bueno, las técnicas de evaluación de impacto son las más utilizadas en la investigación. Está de moda. Así que sí les recomendaría algún tema en el cual darle mayor atención en el curso, es eso, evaluación de impacto. Los temas son de frontera, son muy recientes, las investigaciones son muy recientes. Entonces, es una buena oportunidad para que aprendan, al menos con el profesor, porque el profesor hace un montón de investigación con estos métodos. Así que tiene de primera mano a alguien que aplica los métodos. Entonces ahora vayamos al modelo Probit y el modelo Logit. Dijimos hace un rato que en lugar de estimar MCO, en el caso que teníamos la variable binaria, podríamos aplicar Probit y Logit. Probit o Logit. Resulta que Probit y Logit, cuando estimamos el modelo Logit o Probit, los resultados nos van a dar muy parecidos. Si van a variar, van a ser milésimas, centésimas. La diferencia está en que uno de ellos utiliza una distribución normal y otro utiliza una distribución Logit.
La normal es utilizada por la probit y la distribución o logarítmica es utilizada por el logit. Es la única diferencia. Computacionalmente o matemáticamente también es un poquito más complejo el probit que el logit. El probit, como utiliza una distribución normal, una acumulada normal estándar, es un poquito más densa matemáticamente, y eso hace que en ocasiones las computadoras se demoren más en estimar el probit que el logit. Es un tema en realidad de complejidad matemática, pero al final los resultados tienden a ser prácticamente los mismos. Por eso es que al menos yo utilizo más logit que probit. El probit me parece es demasiado más complejo y si te da los mismos resultados no tiene sentido. Pero bueno, veamos qué dice. Asume un modelo con variable dependiente binaria para la obtención de un crédito en el ámbito rural. Lo que se busca ver es cómo determinadas variables afectadas a la probabilidad de obtener crédito, y asterisco. Estas variables son la superficie total de parcelas X y además un grupo de covariables Z. En ese grupo de covariables van a estar el número de hijos, la edad, el nivel educativo e idioma materno. Y por último, el agricultor vende sus productos a la agroindustria o no. Y me dice la parte A. Se plantea un modelo de probabilidad, un modelo probit, que no incluye la variable dummy de venta de agroindustria, que tiene la siguiente forma. Me dice, Y es igual a Z por sigma, creo que es sigma mayúscula, todo esto, más todo esto, más, Entonces recordemos, la variable binaria sería Y, ¿no? Y toma valor 0 y 1. 0 es cuando no accede al crédito. Y 1 es cuando accede al crédito. Y asterisco es la probabilidad de acceder a crédito. Y eso está entre 0 y 1. ¿Qué más? Me dice que X es el total de parcelas, ¿no? Si la persona tiene más parcelas, entonces seguro el banco le va a decir, ok, tienes buena garantía en parcelas, te damos un crédito con más facilidad. Y en Z está un montón de variables que son hijos, edad, ¿no? Evidentemente, si una persona es mayor, tiene más experiencia, es más probable que si tiene más edad tenga más dinero. Entonces es más fácil que le den un crédito. Si tiene un nivel educativo mayor, también es más fácil que le den un crédito. El idioma. ¿Qué más? Y me dice al final que una dummy D que me está diciendo que si esta persona vende, va a tomar el valor de 0 y 1. 1 si vende sus productos a la agroindustria y 0 si no vende sus productos a la agroindustria. ¿No? Y esa dummy básicamente me está diciendo por qué afectaría vender a la agroindustria a la probabilidad de obtener un crédito. Básicamente porque si le vendes a la agroindustria, estás comerciando con empresas grandes, ¿no? Entonces, si comercias con empresas grandes, será por algo, será porque eres más productivo, será porque tus costos son menores, porque eres responsable al entregar tus productos. Entonces, tiene sentido incluir esa variable que vendas o no vendas a la agroindustria. Pero por el momento no lo incluimos en el modelo. Como ven, en todo este modelo no aparece el de todavía. ¿Okay? Entonces leamos qué más dice. El cual puede ser expresado de la siguiente manera. Entonces, veamos esto. Me dice lo siguiente. Ok, a ver. Veamos cómo lo podemos hacer paso a paso. No quiero saltar de frente acá. Ya. Me está diciendo que esta persona o que la probabilidad
que esta persona acceda al crédito, es decir, que este Y sea igual a 1, condicionado a sus características adicionales, que son los Z y los X, va a depender de la función de distribución de todo esto. Es decir, cuán probable sea que le den créditos depende de toda esta expresión. Eso es lo que me dice el enunciado. Donde este simbolito que pusimos acá es la función de distribución acumulada normal estándar. En el PROVI se utiliza esa distribución. Responda a lo siguiente. ¿Cuál es el efecto marginal de X sobre la probabilidad de respuesta? Note o nota, no es necesario que derive explícitamente la función de distribución acumulada, solo coloque este simbolito sigma como la derivada, lo cual sería la función de densidad. Entonces, esto es la probabilidad, la función de probabilidad acumulada. Y nosotros en estadística sabemos que si derivamos la función de probabilidad acumulada, vamos a llegar a qué? Entonces derivamos respecto a las covariables, vamos a llegar a la función de probabilidad, la función densidad, porque es probabilidad individual, se le llama. Ok, eso me está diciendo el enunciado. Entonces podemos hacer lo siguiente. Voy a derivar todo esto, digamos. Simplemente voy a derivar esta probabilidad y igual a 1 respecto a x, ¿no? Me está diciendo, ¿cuál es el efecto marginal? Entonces, derivo eso respecto a x. El efecto marginal sabemos que es derivar nada más. Entonces sería igual a la derivada de toda esta expresión respecto a x. Entonces, si yo derivo eso, primero voy a derivar por la regla de la cadena, derivo primero todo lo que está, toda la función, y luego derivo lo que está dentro de la función. Entonces, cuando derivo toda la función, simplemente me queda esto, ¿no? Que depende de todo esto. ¿Qué más? Esa sería la derivada de la función de probabilidad acumulada, pero a eso tengo que multiplicarle la derivada de lo que está dentro. Y adentro está alfa 1 más 2, pero no es alfa, sino sigma 1, sigma 2 por x. Eso sería esa derivada. Acá simplemente puedo poner sigma. Así, solamente se escribe. Y ya está. Esa sería mi, en otras palabras, mi efecto marginal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este es el modelo simple, ¿no? Cuando nosotros teníamos MCO, y ahí me decían, oye, yo quiero saber el efecto marginal de X. Y yo miraba y estaba acá. Este es el efecto marginal de X. ¿No? Simple. ¿Por qué? Porque un aumento de X, bueno, además de eso, tenía que ver este, ¿no? Este alfa 2, este sigma 2. Entonces simplemente era una interacción entre alfa 1 y alfa 2. Pero sigma 1 y sigma 2. Pero ahora resulta que esa interacción va a ser multiplicada por una función de densidad. Entonces, eso quiere decir que cuando yo estime mi logit, o mi probit, perdón, y el probit me dé los resultados, esos resultados que me va a dar el probit no son el efecto marginal, son una parte del efecto marginal. Entonces, si yo tenía mi modelo, vamos a poner un modelo simple, así que I igual alfa 0 más alfa 1, ¿sí?
más U. Cuando yo iba a Stata, ponía rec y por x, ¿no? Y me daba mi tabla, todo genial. Y en la tabla que me daba, me aparecía acá la constante, y acá me aparecía del x, ¿no? Y acá me daba, no sé, un valor para el alfa 1 y acá para el alfa 0, ¿no? Alfa 1 y alfa 0. Y yo podía leer este valorcito, digamos, era 0.5. Yo decía, ese alfa 1, que es igual a 0.5, es simplemente la derivada del y respecto al x, ¿no? Entonces, eso era el efecto marginal del x sobre y. Cuando aumenta x en una unidad, y aumenta en 0.5, ¿no? Eso es lo que yo interpretaba, que es un efecto marginal. Pero ahora, cuando estimo por Probit, es un numerito 0.5. Además, tengo que multiplicarlo por esta función de probabilidad acumulada. Ahí recién voy a tener mi efecto marginal. Entonces, ese es el problema cuando estimamos probabilidad. Lo que me va a dar como resultado no es el efecto marginal, es simplemente un número que se utiliza luego para una vez multiplicado con la función de densidad, y con eso recién se convierte en efecto marginal. Entonces, eso es lo que queremos mostrarles con este ejemplito, que siempre va a haber este elemento que va a estar metido en el efecto marginal. Pregunta, chicos. Pasamos a la parte B. Me dice, se plantea un modelo adicional donde le estamos aumentando acá una variable más, que es la variable D. A ver, es la variable X multiplicado por D. Y además el error, ¿no? Me está pidiendo lo mismo. Que calcule el efecto marginal, ¿no? Ya sabemos cómo calcular, ¿no? Simplemente hay que derivar, acá pones probabilidad de que el y sea igual a 1, condicionada a sus características. Eso va a ser igual a simplemente la función de probabilidad acumulada de toda esa expresión. Lo voy a volver a copiar, es toda la expresión en realidad, todo esto. Y me dice, ahora deriva eso. Entonces voy a derivar eso para hallar el efecto marginal respecto a x. Sería la derivada de toda esa expresión respecto a x. Cuando derivo, lo primero que voy a hacer es derivar toda la función de distribución, entonces eso se va a convertir a esto. Y luego voy a derivar lo que está dentro de esa función, que sería en realidad todo esto, ¿no? Todo eso lo derivo respecto a x, sería esto más 2 veces todo esto por x, y luego más esta expresión por d. Y ya está. A ver, ¿qué más? Ya, entonces está bien. Entonces, esto sería recién mi efecto marginal. Efecto marginal de x. Pero en el ejemplito que nos han dado a nosotros, hay una pequeña variación, ¿no? Voy a copiarlo de vuelta. Esta es la variación. Esto sería x.
Acá está la DAMI. Si yo lo copié mal. Entonces, para este ejemplo, esta es la respuesta. Para este ejemplo que nos dan en el gráfico, se hace el mismo procedimiento, ¿no? Igualito, hay que derivar la probabilidad, simplemente como probabilidad de que y sea igual a 1, condicionado a las características, a la DAMI, sería igual a la función de distribución acumulada de toda esa expresión, de todo esto. Si quiero el efecto marginal, simplemente derivo todo eso respecto a x. Me voy a derivar esto. Derivo función acá. Sería simplemente todo esto que multiplica por todo esto. Más esta expresión. Pero resulta que en este caso, como este d es una variable binaria, no se puede derivar. Entonces, hay que hacer algo, un artificio. ¿No? Vamos a ver, esto no se puede derivar. Como no se puede derivar, vamos a hacer un artificio. ¿No? Un artificio. Esta expresión, que era derivada de la probabilidad, nosotros sabemos de que teóricamente la derivada es simplemente una relación de diferenciales, ¿no? Entonces pongo acá diferencial de la probabilidad entre diferencial del x. Y eso simplemente es la función de distribución acumulada de toda esa expresión condicionada a que la DAMI sea 1 menos la expresión de la probabilidad acumulada de todo eso cuando la DAMI es igual a 0. Entonces, simplemente lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Voy a copiar todo esto. Eso condicionado cuando d es igual a 1 menos la misma expresión, pero cuando d es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, como la primera expresión d es igual a 0, acá tengo d, perdón, d es igual a 1, acá tengo d, acá tengo d, simplemente reemplazo eso por 1, ¿no? Entonces sería sigma, todo esto, más d es igual a 1, así que simplemente se queda acá con esto. Y toda esta expresión multiplicada por d, menos, acá d es igual a 0. Entonces, voy a utilizar el 0 ahí. Acá es el sigma 2 por d, sería 0, y el otro 0 también. Entonces, ahí se reduce a esta expresión simple. Ese sería el efecto marginal de x. Preguntas, chicos. Es un poco denso, pero hay que recordar algunos temas de estadística. Diego, disculpa, ¿puedes volver a lo del artificio para verlo otra vez? Ok, ustedes recuerdan, a ver, veamos esto. Cuando yo tenía una función, digamos así, ¿no? Esta era y, esta era x. Yo decía, quiero derivar y respecto a x, y la derivada simplemente era esto, ¿no? La tangente, que iba en un punto. Yo quiero la derivada en x0, entonces sacaba la tangente, ¿no? Eso es la derivada. Pero, en otras palabras, la derivada también podría salir de la siguiente forma, ¿no? Yo podría agarrar esto, reducirle una unidad
a X y ver cómo esa reducción de una unidad de X afectaba al Y. Nos sacará diferencial de X a cara diferencial de Y. ¿Cuánto cambia X? ¿Cuánto cambia Y? Entonces, esto se implementará diferencial de Y entre diferencial de X. Pero eso era aproximadamente, si yo sacaba la derivada, a esa tangente. Derivada de Y, derivada de X. Derivada de Y respecto a X. No, por eso es que se puede hacer ese pequeño cambio. Eso se cumple cuando el cambio, ese cambio en X, cuando el cambio en X es pequeño. Si el cambio en X es muy grande, ya no se cumple. Pero aproximadamente es así. Por eso es que en el artificio solamente cambia derivadas con esos diferenciales. Gracias, Diego. Genial. Vamos al 3. El modelo Logit es más simple en realidad, como les dije hace un rato. Veamos. Dice, demuestra que si el primer modelo hubiese sido estimado por Logit, se tendría como efecto marginal de X a la siguiente expresión. Y me dice lo siguiente. Estos tres, hacemos el Logit. Me dice, además, está diciendo, donde esta función de z y que está en función de z, de x y de x cuadrado, es la función de distribución logarítmica. La función de distribución acumulada logística o logarítmica. Vamos a llamar a toda esta expresión simplemente A, para que se pueda escribir así. Más fácil. Igualito, vamos a poner la probabilidad de que el y sea igual, condicionado a las demás variables, va a ser igual, simplemente, en el otro caso era así, ¿no? Era así, por toda la expresión. Ahora ya vamos a utilizar esta función de probabilidad, si no estamos utilizando la función probabilidad esta, que es la logística, de todo lo que está dentro de esa función. Simplemente derivamos todo esto respecto a X. Entonces sería derivada de todo esto respecto a X. Entonces, veamos. A ver. Cuando voy a hacer esto, va a suceder lo siguiente. Primero derivo la función densidad y luego derivo lo que está dentro de la función densidad. ¿Okay? Entonces, voy a poner simplemente acá derivada de esa función. No quiero complejizarlo más. Multiplicado por todo lo que está dentro, derivar respecto a X. Sería simplemente esto, más 2 veces esto por esto. Tenemos eso. Entonces hay que recordar un poquito. Ya, esto lo dejamos ahí y acá ponemos nota. Recordar. Vamos a recordar que nuestra función logística, es decir, este sigma A, o sea, sigma simplemente, era igual a exponencial de la expresión que estaba ahí adentro entre 1 más exponencial. Ustedes recuerdan sus clases de estadística y la función de distribución acumulada logística tenía esa forma. Entonces tengo que derivar eso. Entonces si yo derivo eso, tendría que tener lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Entonces tengo que derivar eso para poder meterlo acá.
y el efecto marginal de X. Esta parte de la expresión simplemente está en función de X, no hay problema. Esta es la que me falta. Entonces, esa expresión, que es esta, sería simplemente la derivada de todo esto respecto a el X. O en ese caso, sí, respecto al X. Por la regla de la cadena respecto a. Respecto a, esto es exponencial de A, y ya está. Entonces, si hago eso, recordando un poquito de expresiones de estos tipos de derivadas, sería ahora. Y vamos a ponerlo un poquito más sencillo. Sería exponencial de A por 1 menos exponencial de A, todo eso vale a menos 1, derivada respecto a. Entonces, si derivo eso sería así. Primero sería 1, esto es más para 1 más exponencial de A, todo eso vale a menos 1, por exponencial de A más exponencial de A, de vuelta. Todo eso multiplicado por 1 más exponencial de A. Todo eso vale a menos 2, pero como estamos sacando ese menos 1 del exponente, pasa acá a restar menos 1 por exponencial de A. Esa sería la derivada. No tenemos como tenemos una derivada en dos partes, hay que derivar toda esa expresión. Si yo despejo todo eso, a ver, ¿qué me queda? Esa parte que está elevada a la menos 1, lo puedo llevar al denominador, sería acá exponencial de A, entre 1 más exponencial de A, menos exponencial de A, entre 1 más exponencial de A, todo eso al cuadrado, pero acá hay dos exponenciales, que sería exponencial al cuadrado. Eso puedo factorizar ahí. Si factorizo sería exponencial de A entre 1 más exponencial de A, sería 1 menos exponencial de A entre 1 más exponencial de A. Y si nos damos cuenta, toda esta expresión de acá, que voy a poner en verde, en realidad es lo mismo que esto, ¿no? Y todo esto también es lo mismo que esto. Entonces puedo escribir eso de la siguiente forma. 1 menos lo mismo. Ya está. Entonces, habiendo calculado eso, yo sé que toda esta expresión de acá, que es lo que estaba buscando, esta parte de acá es esta, ¿no? Entonces acá tendría eso. Eso sería el efecto marginal de X.
bueno, si eso lo extiendo, tendría esta forma. Puedo reemplazar el A. Dijimos que el A era todo esto, ¿no? Entonces será acá. Lo puedo reemplazar acá, sería así. Y eso es exactamente, si no me equivoco, la expresión que nos ponían al inicio, ¿no? Nos decían, demuestre que esa expresión era el efecto marginal. Y sí, ¿no? Entonces ya hemos comprobado que es esa expresión. ¿Preguntas, chicos? Yo sé que puede no haber quedado claro, pero es porque seguro no tenemos como que en la cabeza a primera mano los, eh, los conceptos de estadística. Así que sería chévere que, que repasen un poquito mm, cuál es la función de distribución logística, cuál es la función de distribución normal estándar, para que se les quede más claro. Yo apuesto que si repasan esas dos distribuciones que vieron en la estadística, se les va a hacer bastante fácil entender estos dos ejercicios. Preguntas, chicos. Como tenemos tiempo limitado, les voy a subir a Paideia el do file que vamos a hacer hoy día y les voy a estar explicando parte por parte. Sobre todo la interpretación. No me interesa mucho que sepan los comandos, sino que sepan interpretar los resultados que aparecen. Entonces, estoy subiendo un do file. Ya, acabo de subir un file. A ver, voy a compartir pantalla. Ya, acá le subí antes un do file. Está en formato texto, creo. Si está en formato texto, copian todo. Se van a su stata. Y lo copian en la parte de... A ver, stata. Copian acá. Y ya está. Entonces vamos acá al do file. Lo único que tengo que cambiar es esto. Ahí tengo que poner dónde está guardada mi base de datos. Y acá está mi base de datos. Entonces vamos a utilizar esa base de datos que también les mandé, que se llama anemia-15.
Veamos que hay información ahí. Acá hay información sobre niños, hombres y mujeres, dónde vive, centro urbano o centro rural, su región. Esto es de la ENDES, la Encuesta Nacional, Encuesta Demográfica y Salud, del 2015. Hay otras variables como el nivel de pobreza. Este es los quintiles de pobreza, muy pobre, pobre, medio, muy rico y muy rico. Hay otras variables. Tenemos, por ejemplo, nivel de anemia en el niño. Si no mal recuerdo, hay 3 niveles de anemia, o 4, vamos a poner acá. Quiero saber el nivel de anemia, siempre tap. Tap, nivel de anemia. Hay 4. Anemia severa, anemia moderada, anemia eh, simple y no anemia. Acá tenemos otra variable que es diarrea. Debe estar en binaria, supongo. Sí, ¿no? Si tuvo diarrea o no tuvo diarrea. Este 466 es si el niño fue a sus controles de crecimiento. Check-up for growth control. Este es el nivel de riqueza en quintiles. Lo que les dije, muy pobre, pobre, medio, rico y muy rico. Este es un índice de pobreza, de riqueza. Simplemente le asignan un número. Vamos a poner acá. No, ahorita está igual la razón. Le asignan un número que puede ser negativo, que puede ser positivo, según cuánta riqueza tengas. La riqueza se define por cuántos electrodomésticos tienes en la casa, tienes radio, televisor, refrigeradora, por tus ingresos, y hacen una metodología. El INEI por sí solo, ellos ya lo hacen, hay una metodología. Si tu nivel de riqueza es 0, es porque eres un hogar promedio, no eres ni rico ni pobre, estás en la mitad. Si estás muy negativo, es porque eres muy pobre. Si estás muy positivo, como esto, eres rico. ¿Okay? Y acá, esa información que ya les dije que tenemos. Entonces, si quieren, estas variables, describe and summarize, sirven para ver qué cosa tengo en mi base de datos, ¿no? Describe me saca todas las variables que tengo. Estos qué tipo no nos importa mucho. Y acá está la descripción de la variable. En summarize me va a dar la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo valor de cada variable, ¿no? Por ejemplo, fiebre va de 0 y eso solamente toma valores 0 y 1, ¿no? ¿Tuvo fiebre o no tuvo fiebre? ¿Dónde está el de riqueza? No, acá está, este es el de riqueza, ¿no? Y va menos un montón, menos 215.957 hasta 199.821. Entonces, yo quiero trabajar con esa variable que se llama HW57, que es el nivel de anemia de los niños. Pero no me importa si es nivel de anemia severo, moderado, medio o no anemia, solamente quiero saber si tiene o no tiene anemia. Entonces, para eso utilizo este comando que se llama recode, que le estoy diciendo. Recodifica esta variable y si esa variable toma valores 1, 2 y 3, de 1 a 3, ponle 1, que significa que sí tiene anemia. Y si toma valor 4, cambia ese valor 4 por 0, que significa que no tiene anemia. Y genérame una nueva variable que sea anemia. Entonces, esa información recodificada la va a poner en una nueva variable que se llama anemia. Entonces, acá me ha generado una nueva variable que se llama anemia, donde hay dos valores, 0 y 1. 0 es no y 1 es sí. Ya tengo mi variable binaria y ahora voy a trabajar con esa variable B013, que es la edad de los niños. Entonces, acá están rangos de 15 a 19 años. Esto es el nivel, pero esto es la edad de la madre, no es el niño. De 15 a 19 años es la categoría 1. Hay 607 niños cuya madre está dentro de este rango de edad. Y así, hay 2.556
niños cuyas madres van de 20 a 24 años de edad. Entonces le voy a también recodificar eso. Voy a poner unas categorías, le voy a decir, agarra esa variable. Si esa variable toma valores 0 y 1 y 2, perdón, que son estos dos primeros, de 15 hasta 24 años, ponle que sea 0 y que le llame joven. Si va desde 25 hasta 34 años, ponle 1, que sea edad ideal. Y luego sucesivamente así, edad madura. Y toda esa información nueva, pongo en una nueva variable que se llama edad de la madre. Entonces yo voy acá y encuentro que ha generado una nueva variable que se llama edad madre. Edad ideal, edad madura, joven. Básicamente me está diciendo lo que quiere poner esa variable es, ¿no? O sea, una edad en la cual la madre ya está preparada para poder criar bien a un hijo, entre comillas, ¿no? Si es muy joven, seguro va a estar muy descuidado para cuidar al niño. Y finalmente, este nivel de riqueza que habíamos visto hace un rato, lo vamos a transformar y lo vamos a dividir entre 1.000.000. Simplemente para que sea mejor visible. No se preocupe. Acá hacemos algunos estadísticos descriptivos. Por ejemplo, quiero ver esto de la madre. Cuántas madres son jóvenes, cuántas edad ideal y cuántas edad madura. Mucho problema. Y acá voy a hacer algo que usualmente se hace, que es sacar un estadístico o la correlación entre todas las variables. Entonces, quiero ver la correlación entre anemia con nivel de riqueza. Nivel de riqueza era WB191, ¿no? Anemia con riqueza me sale que es negativo. Interesante, ¿no? Mientras mayor riqueza, menor probabilidad de anemia. A ver, ¿qué es HW1? HW1 es edad de la madre. A ver, HW1, quiero saber su correlación con anemia. Acá está. Anemia con HW1, que es la edad. Tiene una relación negativa, ¿no? Mientras más edad tiene la mujer, menos probabilidad de anemia. Tiene sentido, ¿no? Mientras más edad tiene la mujer, tiene más experiencia, entonces seguro cuida mejor a su bebé o lo alimenta mejor. Y así podemos ver con otra edad ETMA, que debe ser la madre. ETMA 1 es la madre joven. Esta ETMA 2 es madre en edad ideal y ETMA 3 es madre en edad mayor. Entonces, eso es interesante ver un primer vistazo, ¿no? Para ver si hay alguna correlación o se comportan de forma intuitiva las variables. Luego esto es simplemente para saber las medias de las variables. Quiero saber las medias de las tres variables y acá me saca. Estas son las medias. No, acá me sale que el 35.85% de mis niños tienen anemia. De los niños de esta base de datos tienen anemia. El 48.68% de mis niños de la muestra son, si no me recuerdo en este caso el sexo es hombre, y la media de la riqueza es 28. No, perdón. HB es la edad. Es la edad. En promedio, la edad de las madres es 28 años con 43. O sea, 28.43. Acá algunas gráficos simplemente para mostrarles. Esto es un histograma de la anemia. Como la anemia solamente toma dos valores, vamos a tener un gráfico de este tipo. Solamente valores 0 y 1. Acá nos dice que el 60 y tantos % no tiene anemia y el resto sí tiene anemia. Nada más. El B191, perdón, era el nivel de riqueza, ¿no?
Dijimos que si es 0, es porque la persona está en la media, ¿no? No es ni rico ni pobre. Si está más negativo, es porque es muy pobre. Y si está muy positivo, es porque es muy rico. Acá es la función de distribución. Acá, este valor me parece raro. Hay una joroba acá. Debería ser una normal. Pero no nos va a traer problemas. Y acá vamos a ver una relación entre anemia con nivel de riqueza. Eso es el típico gráfico que yo les puse en el ejemplo, ¿no? Les ponía acá, ¿tiene anemia, no tiene anemia? Y acá, en este caso, les está poniendo riqueza, ¿no? Entonces, cada puntito acá es en realidad un niño. No se ve bien, ¿no? Vamos a cambiar esto. Tamaño muy pequeño. Con un montón de niños. Bueno, pero cada puntito es un niño. Ahí tendría que hacer mi estimación, ¿no? Si hago por MCO, seguro va a salir una recta acá. Si hago por Provision Logic, va a salir otra forma. Ok, entonces vayamos a esto. Vamos a hacer la estimación primero por MCO, luego por Logic y luego por Probit. La primera estimación es HBW1, era, si no mal recuerdo, HBW1 es edad de la madre, sexo, si tuvo fiebre alguna vez y otras variables adicionales que podemos meter, no hay mucho problema. Esto es el MCO. Ya está. Ya sabemos leer eso, ¿no? Del MCO, los efectos de acá, no hay mucho problema. Por ejemplo, acá, fiebre. Que el niño haya tenido fiebre aumenta en 0.04 la probabilidad de tener anemia. Es el efecto marginal de tener fiebre sobre el nivel de anemia. Y voy a guardar esta información acá. Estoy diciendo estos estadísticos o esta información, guárdamelo en tu almacén, en tu tienda, con el nombre MPL, que es modelo de probabilidad lineal. Y luego le digo, oye, ya genial, allá está el modelo, ahora hallame el Y estimado. El Y estimado, ¿no? Que voy a poner acá. Yo voy a ir acá y quiero ver mi base de datos anemia y anemia estimada, que sería la probabilidad de anemia, ¿no? Ya tenemos algo interesante. Los no son ceros y los sí son unos, ¿no? Y acá me sale. Este niño que yo observo que no tiene anemia, es decir, que toma el valor de 0, según mi modelo, tiene una probabilidad de tener anemia de 0.35. Este niño que sí tiene anemia, por tanto su valor de Y es 1, según mi modelo, tiene 46.78% de tener anemia, ¿no? Entonces voy acá y seguro me voy a topar con algunos casos que hay probabilidades positivas, pero probabilidades negativas y probabilidades mayores a 1. Voy a poner esto, es sort, que es ordenar. Ven acá, hay probabilidades que son negativas y hay probabilidades que van a ser mayores a 1. Acá abajo seguro. No, en este caso no hay, pero sí hay el ejemplo de probabilidades que son negativas. Se está yendo fuera del rango que nosotros sabemos que es 0 y 1. Para resolver eso, lo estimo por Logit. Igualito por Logit. Acá está. Sabemos leer. Este es pseudo R. Por el momento, piensa en lo que es el R, no se preocupen. El R cuadrado. Resulta que como esto es probabilidad lineal, o esto es variables binarias, no se puede estimar igualito el R, pero la intuición es la misma. Mientras más grande, es mejor, el modelo estima mejor. Y mientras más chiquita, mientras más cercana a 0, el modelo no está bien especificado.
Cuando hago esta estimación, resulta que estos coeficientes, que serían mis betas, no son en realidad mis betas. Se les llama en realidad mis coeficientes Prodi. Como vimos en la teoría hace un rato, estos numeritos sirven como insumo para luego sacar el efecto marginal, pero no son el efecto marginal. No es como en el MCO, que estos coeficientes sí eran mi efecto marginal. En el Probit y Logit, esos numeritos hay que transformarlos para que sean efectos marginales. Entonces, por eso es que esos números no los puedo leer como los leía hace un rato. Lo único que puedo hacerle caso es el signo. Los signos sí sirven. Si acá el signo me aparece en fiebre positivo, entonces digo que si tiene fiebre, entonces la probabilidad de tener anemia es mayor. Entonces, eso sí puedo leerlo, el signo. Pero ese numerito, la magnitud del numerito, no. Hay que todavía transformarlo. Entonces, igualito voy a guardar estos resultados en el almacén de Stata con el nombre Logit y voy a predecir el Y estimado, que sería en realidad la probabilidad de tener anemia. Lo mismo hago con el Probit. Igualito, lo guardo los resultados y estimo el Y estimado. Y acá quiero mostrarles los tres. Anemia, que sería lo que yo observo, el Y estimado. Acá, este es el Y observado, perdón. Anemia es el Y observado. Este que estoy copiando, Y hat rec, es el Y estimado por MCO. Este segundo, Y hat log, es el Y estimado por Logit. Y este, el Y hat prob, es el Y estimado por Probit. Y acá tengo los tres. Entonces ya habíamos visto este, ¿no? Que era por MCO. Este estimado por Logit y por Probit, yo puedo buscar en todos estos números y no voy a encontrar ninguno que esté por debajo de 0 y ninguno que esté por encima de 1. Y si nos damos cuenta, estos Y Probit y Y Logit se distancian un poco, pero en promedio no son muy distintos entre ellos. Pero si se dan cuenta, con esto sí era muy distinto, ¿no? Es de que es 0.09, su diferencia con ese 0.54 es inmensa. Pero entre estos dos ya no hay mucha diferencia. Se reduce la diferencia. No solamente para mostrarles que el Probit y el Logit son muy parecidos, ¿no? Acá puedo sacar los estadísticos de esas variables estimadas y en la media son muy parecidas, ¿no? Esto también, esto tengo que comentarles. El MCO en la media es muy parecida al Logit y al Probit. Es decir, si yo agarro a una persona representativa, una persona de la media, eh, los coeficientes para esa persona van a estar bien en MCO y van a ser muy parecidos al Logit y al Probit. El problema es cuando nos alejamos de esa persona promedio, ¿no? Por eso es que aparecen valores por encima de 1 y aparecen valores por debajo de 0. Pero en la media son muy parecidos. Es por eso que es engañoso a veces. Por MCO parece una buena estimación, porque en la media funciona, pero mientras nos alejamos a los extremos, se vuelve más errónea cada vez. Pues acá voy a mostrar las estimaciones, pero de todos los modelos juntos. Acá está del MCO y acá del Logit Probit. ¿Y por qué me están mostrando primero del MCO y luego acá del Logit Probit? Resulta que Stata sabe de que estos estimadores de MCO son los efectos marginales, pero estos estimadores de Logit y Probit no son efectos marginales, por eso los separa. Si sabría que son efectos marginales, los tendría en la misma tabla. Bueno, acá simplemente le hemos aumentado los asteriscos, que son el nivel de significancia, y nada más. Esto no necesitan saberlo,
es simplemente estimar por momentos generalizados. En la siguiente tal vez vamos a ver esto, pero simplemente es corregir la estimación por heteroscedasticidad. Simplemente lo que estamos diciendo acá es que a pesar de que estamos corrigiendo por heteroscedasticidad, el modelo va a seguir siendo mal estimado. Así que no se preocupen. Y ahora vayamos a ver cómo se hallan los efectos marginales. Con los efectos marginales me dicen acá. Lo primero que hago es simplemente estimo mi modelo. Y ya está. Y luego de estimar mi modelo, estos dos pasos son innecesarios. No se preocupen. Lo que tengo que hacer después es poner esto, margins. Margins, coma, derivada de y respecto a x, y le pongo un asterisco para decirle que me saque los efectos marginales de todas las variables. Y quiero que ese efecto marginal sea en la media. Simplemente sáquenlo así. Si yo quisiera el efecto marginal solamente de sexo, en lugar de asterisco le pongo sexo. Si quiero de sexo y residencia, pongo sexo con residencia. Ya está. Pero como quiero los efectos marginales de todos, le pongo asterisco. Y ahora recién puedo leer esos efectos marginales como los leía en MCO, ¿no? Puedo decir, que viva en la zona urbana aumenta en 3.8% la probabilidad de tener anemia. Vivir en la costa aumenta en 2.65% la probabilidad de tener anemia. Ser de sexo hombre reduce la probabilidad de tener anemia en 4.5%. Tener fiebre aumenta en 5% la probabilidad de tener anemia. Todo esto ya los puedo leer de una forma más directa, ¿no? Los otros no. Por ejemplo, a ver, veamos el logit. En el logit, el numerito que me daba acá para sexo era menos 0.19. Cuando yo voy a los efectos marginales, el sexo va a tener un numerito de menos, sigue siendo menos, pero esto ya no es 0.19, ¿no? Es 0.04. Entonces el signo sí se mantiene, pero no se mantiene los demás. Luego, acá me dice que puedo hallar el efecto marginal, pero no en la media. Entonces, si se dan cuenta, acá hay una diferencia entre esta línea 86 y la línea 91. La única diferencia es que acá dice admins y acá no dice nada. ¿Eso qué quiere decir? Que este admins es el efecto marginal para una persona promedio y este de acá es el efecto marginal promedio. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Este efecto marginal de una persona promedio me está diciendo lo siguiente. Acá me dice, una persona promedio tiene fiebre un 21% de veces. Es hombre con 48% de probabilidad. Vive en la zona urbana con 69% de probabilidad. ¿No? O sea, una persona promedio cumple esas características que están acá. Por eso acá me parecen means. Esta persona promedio que tenga fiebre aumenta la probabilidad de tener anemia en 0.05, en 5%. ¿No? Eso es el efecto en esta persona promedio. Pero si yo saco el efecto promedio de todas las personas, no solamente el promedio, y ese efecto de todas las personas le saco una media, va a ser este margins de y de x. En realidad va a ser un efecto marginal muy parecido, si se dan cuenta. El sexo 0.040 y acá 0.045. Acá en HW1 es 0.13 y acá 0.015. Muy parecidos. Simplemente es la interpretación. Pero usualmente van a ser muy parecidos. No se preocupen por eso. Lo interesante de toda esta expresión, de este comando margins, es que yo puedo saber el efecto marginal o la probabilidad de tener anemia para una persona en específico. Por ejemplo, yo voy a agarrar
esta variable que se llama HW1, que es la edad de la madre. Pues voy a sacar los efectos marginales para las madres que están en todo este rango. Acá me está diciendo. Empieza con las que tienen 12 años. Y luego salta 6 en 6 años. Es decir, 12 más 6, 18. 18 más 6, 24. 24 más 6, 30. Así. Entonces acá está saltando de 6 en 6 años. Acá está 12 años. Acá está 18 años. Acá 24 años. Así está saltando en 6 en 6. Y me dice que el efecto marginal o la probabilidad de tener anemia, esto ya no es el efecto marginal, sino la probabilidad de tener anemia, de un niño con una madre que tenga esta edad es este, no, el efecto marginal. Yo puedo graficar eso, gráficamente se ve más interesante. Acá está. Acá se ve más interesante. En el otro es un poco confuso. Me está diciendo, mientras más edad tenga la madre, es más probable que tenga anemia. Un poco contraintuitivo, pero así me da el resultado. ¿No? Me dice, si la madre tiene 12 años, existe un efecto en la media de menos 0.15. Mientras va aumentando la edad de la madre, este efecto se hace cada vez menos negativo. No, simplemente una forma de medirlo. Es algo parecido. Pero solamente utilizando si la madre es joven, edad madura o edad ideal. No le dan caso a esto, está un poco mal estimado según lo que veo acá. No le dan caso. Ya. Y lo mismo se puede hacer con el Probit. Igualito estimo el Probit, en lugar de Logit simplemente pongo Probit y también saco las medias, perdón, los efectos marginales. El efecto marginal, si se dan cuenta, va a ser muy parecido. En este caso el Logit, vamos a ver acá, efecto marginal, en el Logit, el efecto marginal acá era 0.015 negativo. Cuando lo hacemos con Probit, va a salir muy parecido. 0.014, ¿no? Casi igual, unas centésimas por ahí. Entonces lo mismo para hallar marginales en Probit, simplemente igualito. Si se dan cuenta, demora un poquito más con Probit, ¿no? El resultado es idéntico al que teníamos con el Logit, el gráfico. Esto va a ser acá muy parecido. Ok. Y acá abajito está la explicación de cómo se calcula ese pseudo R. Ese pseudo R, que les dije hace un rato que lo utilicemos como si fuera el R cuadrado típico, tiene esa fórmula que han visto en clases seguro, que es 1 menos todo esto. Vamos a poner esto. Cuando yo estimo el Logit, acá, un Probit, al final le puedo poner este comando que dice rtourlist, que lo que quiere decir es que me liste acá, abajito, todos los resultados de acá, pero como si fueran números separados. Acá, por ejemplo, me sale EN es 12.392. ¿Y qué era esto? Era esto de acá, el número de observaciones. Entonces, si yo quiero utilizar ese número, simplemente pongo display, que es muéstrame ese número. Ya está, me saca ese número. Si yo le digo, muéstrame la multiplicación de 500 por el número de observaciones, simplemente pongo así. Para eso sirve que utilizar ese comando que dice rtourlist, para que me dé la lista de numeritos y los puedo utilizar independientemente.
es lo que estoy haciendo acá. Le estoy diciendo, utiliza este ELL. ¿Qué es el ELL? Mira, pongamos acá. Este ELL es menos 7.407. ¿Qué es? Puedo ir acá. Es el, a ver, veamos, este numerito. A ver, si no sabemos qué es, simplemente voy acá. No sé qué es, simplemente voy acá. Esto es el log, ah, se me fue el nombre. Localite Hull sería el el logaritmo de la máxima verosimilitud del modelo no restringido. Y este EL0, que sería este, sería el, el valor del logaritmo de la máxima, del valor de la máxima verosimilitud del modelo restringido. Entonces, para eso, simplemente hago acá. Sácame el valor de ese R cuadrado, de ese pseudo R cuadrado, que simplemente yo sé que por fórmula es 1 menos el ratio de esos dos. Y ya está. Según eso, me lo está guardando como un escalar, que es ese numerito. Yo le puedo poner acá display, esa expresión, y ese sería el R cuadrado. Display. Este sería el R cuadrado, el pseudo R cuadrado, 0.098. Y eso coincide con lo que el stata me bota por sí solo. Y bueno, en clase han visto esto, van a ver este ratio de verosimilitud, que también puedo hallarlo así, simplemente utilizando estos valores de acá. Estos valores de acá, simplemente por fórmula, el ratio de verosimilitud es simplemente menos 2 veces multiplicado por el ratio de esos valores del log máximo de verosimilitud restringido y no restringido. Ese valor yo lo puedo comparar con el valor chi cuadrado, acá, y puedo ver si se cumple o no se cumple la hipótesis de ratio de verosimilitud. Eso dejémoslo todavía por un rato, pero quiero saltar a esto sumamente rápido. Este que es el 4, y lo demás ya no se preocupen mucho. Como el R cuadrado no es muy eh, intuitivo cuando estamos en variables limitadas, hay otra forma de ver cuán bien eh, especificado está nuestro modelo. Y eso es esta correcta clasificación. Entonces yo estimo un logit y lo voy a poner luego de estimar el logit, stat classification. ¿Okay? Y me sale esa tabla. Y vamos a explicar esa tabla. Esta tabla me dice lo siguiente. Ok, tu variable es anemia, ¿no? Entonces acá me dice, en tu base de datos me aparece que hay 4.692 niños con anemia y hay 7.700 niños sin anemia. Por eso acaba de ser true. True es como si fuera la verdad, ¿no? La verdad. En tu base de datos, verdaderamente, hay 4.692 con anemia y 7.700 sin anemia. Pero según el modelo, hay 3.289 con anemia y 9.103 sin anemia. Entonces, esta parte me está hablando de lo que observo y esta parte del classified más menos me está hablando de lo que el modelo dice. Entonces, este numerito me está diciendo, hay 2.059 niños que en la base de datos tienen anemia y según el modelo tienen anemia. Genial, ¿no? Acá hay 6.470 niños que yo observo que en la base de datos no tienen anemia y según el modelo tampoco tienen anemia. Genial. Entonces, esos dos numeritos están bien clasificados. Este me dice,
hay 1.230 niños que en la base de datos no tienen anemia, pero según el modelo sí tienen anemia. Entonces están mal clasificados. Y acá hay 2.633 niños que según la base tienen anemia, pero según el modelo no tienen anemia. Entonces está mal clasificado. Entonces, si yo sumo este 2.059 más 6.470, que son los que están bien clasificados, y esta suma de esos dos bien clasificados lo divido entre el total, que es 12.392, me va a salir este ratio. Entonces, lo que me está diciendo es que el 68.83% de mis observaciones están bien estimadas, bien predecidas, ¿no? Entonces, este numerito es de bastante utilidad porque me dice que es la correcta clasificación del modelo. Mientras más alto sea esto, el modelo está mucho mejor. Okay, entonces, ese es el numerito de acá. Los otros dos numeritos que me interesan son estos dos, la sensitividad y la especificidad. Me dice, si yo agarro este 2059, que es lo que está correctamente clasificado dentro de los que tienen anemia, entre 4.692, me sale 43.88. Si yo agarro los que están bien clasificados y que no tienen anemia, y lo divido entre los totales que tienen anemia, me va a salir 84.03. Entonces, esta sensitividad me está hablando de los que están bien clasificados y que tienen anemia, y esta especificidad me está hablando de los que están bien clasificados dentro de los que no tienen anemia. ¿No? Y acá me parece que están mejor estimado o mejor predicho los que no tienen anemia. Y este sería los que tienen anemia no están bien clasificados en realidad. Pero lo que me interesa es básicamente esto. Estos dos son más informativos, pero que me está diciendo que debería mejorar quizás mi modelo para que sean mejor representados los que sí tienen anemia. Pregunta, chicos. Esa tabla es importante. Siempre viene en alguna calificada o en algún final. Es típico. Pregunta, chicos. Okay. El resto del do file no le tomen mucho en cuenta. Lo que viene abajo en estimate simplemente es para darle pesos poblacionales, pero eso lo vamos a ver ya al final del curso. No le tiene importancia. Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana que ya es la calificada. Si tienen dudas durante la semana, se me escriben. Cuídense, chicos. Nos vemos.